Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, y vamos a leer el capítulo 8. Solamente vamos a considerar versos 10 y 11, y vamos a hacer énfasis en el 11. Damos un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando a través de Facebook y de YouTube, y aquellos que están en sus hogares, que mañana, día lunes, nuestra hermana Narcisa fielmente pone este mensaje en WhatsApp para que las personas vayan, aquellas personas que están, hermanos, que están en WhatsApp, pues puedan allí dar solamente un clic, es solamente de un clic, y enseguida lo envía a Facebook, amén, para que ustedes vean, para que vean el mensaje que se va a transmitir mañana, amén. Vamos a leer el texto bíblico. Dice, verso 10, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana preciosa que tú nos concedes, Padre. Como pueblo, como iglesia, como comunidad de fe, estar reunidos aquí, día domingo, Señor, con el único propósito, Dios, de escuchar tu voz a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Dios. Gracias te damos, Dios, porque tenemos una iglesia, una congregación, donde podemos ser bienvenidos, Padre, donde se predica tu palabra, la sana doctrina. Y yo me presento, Dios, como siervo tuyo, Señor, con limitaciones como humano, Señor, suplicándote, Dios, que tu sabiduría, tus dones, tu gracia y tu unción sean sobre mi vida en esta hora, en este momento, para que tú me ayudes, Dios, a compartir tu palabra, el mensaje para tu pueblo, Dios. Que este mensaje, Dios, sea de edificación a nuestras vidas. Que si hubiera alguno, Señor, que no te ha conocido, que no ha entregado su vida a ti, Dios, que en esta mañana pueda tener la experiencia del encuentro con el Cristo de la gloria. Señor, bendice los corazones, bendice las vidas, afina nuestros oídos, Dios, para estar atentos, Señor, a la enseñanza de tu palabra. Te doy la gloria, te doy la honra, Padre, y en el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, mis amados hermanos y hermanas y amigos que nos visitan en esta mañana. ¿Quién no sabe de esta historia? Hemos visto en la televisión, la gente comenta, inclusive la gente pues le gusta esta palabra porque la usan muchas veces para justificarse. Pero, ¿de qué realmente trata esta historia, este encuentro? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús quiso probar en aquel momento? El tema de hoy lo he titulado Vete y no peques más. Dígale al hermano que está al lado, vete y no peques más.
Esto no fue un regaño de parte de Jesús a aquella mujer, sino más bien fue una palabra, un mandamiento, una encomienda que Jesús le hizo a ella. ¿Y qué le quiso decir Jesús con estas palabras? Vete, yo no te condeno, vete y no peques más. De eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús con esa palabra, vete y no peques más? Ciertamente Jesús le dijo a aquella mujer, no le dijo a aquella mujer, perdón, que se fuera de su comunidad. Jesús no está implicando que le dijo, vete de mi vista, yo no te quiero ver más. Jesús estaba queriendo decir algo. La vida de aquella mujer había sido tocada por la gran misericordia de Dios. ¿Quién no ha recibido la misericordia de Dios? Todos hemos recibido, hemos sido recipientes de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Todos en algún momento dado estuvimos arrodillados, postrados, como aquella mujer que nos dice la palabra que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, y que la palabra nos dice que se la trajeron arrastrada a Jesús para que Jesús tomara un juicio sobre ella, un dictamen. Y nos dice el texto que obviamente las intenciones de los fariseos y los escribas era bien definida, específica, por qué se la traen a Jesús esta mujer y no le traen al hombre. El verso 5 nos dice exactamente el motivo de aquellos fariseos y escribas al traerle a aquella mujer. Mire lo que dice aquí el texto. Mas esto decían tentándole. Atrajeron a Jesús y le preguntaron a Jesús, ¿qué dices tú? Porque la ley, de acuerdo a Moisés, de acuerdo al Torah, de acuerdo a la ley establecía en Levítico y en Deuteronomio que la mujer y el hombre que fueran encontrados, que violaran el séptimo mandamiento, no adulterarás, tenían que ser apedreados. Pero esto era para poner a Jesús en una situación entre la espada y la pared. Hay una frase, ¿verdad?, que siempre usamos, entre la espada y la pared. Arrinconarlo, en otras palabras, a ver qué Jesús iba a decir. Dependiendo de la respuesta de Jesús, era una respuesta comprometedora para el gobierno romano y para los judíos y para él mismo en su ministerio. Jesús había hecho muchos bienes, se dedicaba a enseñar. Jesús era muy famoso con la gente porque la gente recibía el mensaje, experimentaba el perdón de Dios, cosas que ellos no estaban experimentando antes. Pero sin embargo había un sector que estas enseñanzas, ver a Jesús comiendo con los pecadores, compartiendo con aquella gente que para aquellos religiosos eran gente gentil y gente que no eran digna de hablar con ellos, Jesús compartía con ellos. Y aquí lo vemos que ellos utilizan esta mujer y se la traen a Jesús con el propósito de atrapar a Jesús de alguna manera. ¿No se ha dado usted con personas que obran de esta manera malintencionada? Que lo que quieren es que usted caiga en un lugar para después criticarlo, señalarlo. Mire lo que dice el texto. Mas esto decían tentándoles para poder ¿qué? Acusarle. Entonces, el motivo, la razón
de este espectáculo que ellos habían montado allí, porque fue un espectáculo, era ¿para qué? Para que acusara a Jesús. Si Jesús decía, hay que apedrearla, los únicos que tenían la autoridad para matar a alguien, especialmente una persona judía, eran el gobierno romano. ¿Qué implicaciones tenía esto? Que Jesús se declaraba como rey. Y esto iba a ser problemático para Jesús. Si decía que no la perdonara, también era problemático. Ahora bien, ante esa situación, Jesús inclina su rostro hacia abajo. Pero me llama la atención, y mientras yo leía el texto, me hacía varias preguntas sobre esta mujer que la Biblia no dice nombre. El evangelista no habla de nombre, no explica cómo esta mujer llegó a la situación de ser infiel a su marido, o cómo llegó a esta situación de ceder a la tentación. Déjeme decirle que las personas no caen en un estado de adulterio, de fornicación, de la noche a la mañana. Tiene que pasar por un proceso. La palabra nos dice en la carta de Santiago que cuando nosotros somos tentados, seducidos, somos seducidos de nuestra propia naturaleza, de nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia. Y después, cuando nosotros contemplamos los pensamientos y damos cabida a la tentación y la hacemos parte, somos seducidos. Y ahí es que se produce el pecado. Pudieron haber muchas razones por las cuales aquella mujer, y también se aplica a los hombres, llegar al momento de buscar la atención emocional en otra vida, en otra persona fuera del matrimonio. Podemos dar muchas razones. Por eso muchas razones que hoy en día la gente usa para justificar su infidelidad. No saca tiempo para mí, no me atiende, etcétera, etcétera. Pero sabemos que caer en el problema de la fornicación o el adulterio, el libro de Proverbios lo cataloga a la persona que lo hace como una persona que no tiene entendimiento. Escuche bien lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 6. Mas el que comete adulterio, y es tener, todos saben, esto no es algo que sea difícil de entender o que algunas personas ignoren. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Sabemos que los problemas de infidelidad pueden empezar con una guiñada, con una sonrisa, con una cita, con un comentario positivo. El enemigo empieza a tratar y muchas veces te puede hacer pensar que tú estás sola, que tú estás solo, que es necesario que tú busques otra relación porque ya esa relación tuya ya no funciona. Tenemos que tener cuenta, mis amados hermanos, como les decía la semana pasada, de discernir las tácticas del diablo, especialmente contra los creyentes, porque con los que están afuera no tienen temor, no conocen lo que nosotros conocemos. Que la Biblia dice, da una lista
de aquellas personas que Dios los juzgará. Dice, Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Y que las personas que hacen tales, practican, llevan una vida de esta manera, nos guste o no nos guste, o nosotros queramos decir que estamos fuera de moda, que todo eso pasó, que todo es muy diferente ahora. La palabra de Dios no cambia y la palabra de Dios llama a las cosas por su nombre. Y la palabra dice que ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos, como dice en Corintios, y de los cuales, dice el apóstol Pablo, muchos de ustedes, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, muchos de ustedes eran eso. Porque muchos de nosotros, antes de venir al Señor, nos comportábamos así, porque no teníamos el conocimiento, no habíamos conocido al Señor Jesús, por tanto actuábamos lo que hemos nosotros aprendido en la vida. Pero la palabra es clara y la palabra nos enseña eso. Libro de Hebreos dice, honroso es el matrimonio, respetado es el estado matrimonial y el lecho sin mancilla. Las relaciones puras, las relaciones de fidelidad dentro del matrimonio se tienen que dar. Y déjenme decirles que el matrimonio surgen problemas. Y para aquellas personas que están en la edad de que están considerando, porque mi pueblo le decían jamona, no te quedes jamona. A los 19 años, mire, ¿sabe lo que es decirle? A los 19 años, si no se casaban, le decía, oye, ya tú vas a hacerle una jamona. Y si era hombre, decían, tú vas a hacer un jamón. Y de alguna manera forzaban a la gente a cierta edad ya a casarse. Ya una persona de 25 años, 27 años, ya la consideraban vieja. Así. Cuando yo me casé tenía... No, yo no era un jamón, ¿sabe? Era un jamoncito. Tenía apenas... ¿Cuánto yo tenía? Así, tenía como 23 años por ahí. 23 años. Me faltaban 2 o 3 meses. Yo me casé en junio 20. Gloria a Dios. ¿La pegué? Aleluya. Y en septiembre yo cumplí años. Así que estaba casi en la raya de ser un jamón. Pero qué bueno que las cosas han cambiado. Porque ahora, hermano, la mentalidad es que a los 30, a los 40 años es la edad adecuada para casarse. Y yo algunas veces digo, bueno, tiene algún sentido, ¿verdad? Porque tiene más madurez, ¿verdad? Quizás se ha realizado más, pero usted sabe lo que uno llegar a los 60 años y usted vaya a la escuela con su niño de kindergarten y los otros niños le digan, esa es tu abuelita. Mira a tu abuelita, Ay, yo no sé. ¿Qué edad usted tiene a los 40, 45, a los 60 años cuando su hijo tenga 10 o 15 años? Papi, vamos a jugar al parque, a jugar pelota y a usted le duele todo. No, hermano. Aproveche temprano y haga lo que tenga que hacer bien hecho. Amén. Así que yo, por lo menos, me casé a una edad buena, así que gloria al Señor. Pero no quiero perder el punto de vista. Aquellos que se están acercando a cierta edad, a cierta etapa de su vida donde quieren realizarse como personas, tener una familia, porque déjeme decirle, lo más bonito que un ser humano en esta tierra puede alcanzar es tener una familia. Ese es el mandamiento del Señor. Pero el Señor nos dice que el matrimonio sea honroso, respetado. O sea que Dios ha hecho la provisión del matrimonio para nosotros canalizar de una manera apropiada delante de Dios todos nuestros deseos emocionales, necesidades emocionales, se deben dar dentro del contexto del matrimonio. ¿Qué pasó con esta mujer?
¿Por qué esta mujer llegó? Y déjeme decirle, no solo aquí habla de esta mujer, pero también lo podemos aplicar también a los hombres. Y usted puede decir, pero quizás fue justificado el que ella buscara el amor fuera de su matrimonio. La palabra nos dice, ¿verdad?, que no hay tal justificación. Hoy en día hay problemas donde hombres abusivos pero esto no le da derecho a una mujer, a un hombre, serle infiel. Hay maneras de resolver las cosas. Y déjeme decirle que posiblemente a alguien me está escuchando, alguna dama me está escuchando, y yo no le estoy diciendo, quiero ser claro, que una mujer en estos tiempos tenga que soportar el abuso físico, mental, psicológico de un hombre. Aleluya, gracias Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántas de las damas están conmigo? No. ¿Cuántos casos salen diariamente de hombres que están enfermizos y llegan hasta el punto de matar a su cónyuge por celos? Y este es uno de los problemas que muchas veces tratamos este texto bíblico, pero hay que tratar la realidad, hermano. Cuando una persona cae en una relación de adulterio, está saliendo con alguien, la persona se expone a peligros, porque usted no sabe cómo va a reaccionar esa persona. Es como un fuego que usted enciende. Aquella mujer, yo me imagino que no reflexionó sobre qué le podía suceder. A esta mujer ya la estaban viendo los vecinos, las personas, los fariseos tenían ya la mirada en esta mujer. Por eso ellos sabían a qué momento, qué cita iba a estar con aquel hombre. Por eso fue que fue agarrada, como decimos nosotros, con la mano en la masa. ¿Cuánto ha escuchado ese? Eso no es bíblico, ¿sabe? Pero para que ustedes me entiendan, con la masa en la mano. ¿Qué fue lo que yo dije? Con la mano en la masa. Bueno, yo sé que ustedes me entendieron. Pero así fue. Lo agarraron en el acto de adulterio, ¿sabes? Yo me imagino que para aquella mujer y aquel hombre, si tenía vergüenza, pero como se trata de la mujer aquí, el énfasis en la mujer, ¿cómo se sentiría aquella mujer en aquel momento? Que invaden su casa, la toman. ¡Qué humillación esta! Porque es una humillación. Pero la humillación no se queda ahí, la llevan donde Jesús. Hay una multitud con ellos. Y le preguntan al maestro, ¿qué dices tú? Aquí está esta mujer. Más humillación. Porque aquella mujer estaba arrodillada frente al que nunca había cometido un pecado. Cristo Jesús. El único que tenía el poder para lanzar la primera piedra. ¿Por qué se reúne una multitud para lanzarle las piedras a esta mujer? Hay una razón. Para que nadie se sintiera culpable. Porque los primeros en tirar la primera piedra eran aquellas personas que fueron testigos. Los testigos tenían que lanzar la primera piedra, pero haber un grupo unido, no se sabía quién iba a tirar la primera piedra.
Y allí está aquella mujer esperando el juicio, el dictamen, la muerte, la condena, ser lapidada públicamente. Eso era lo que establecía la ley. Levíticos y Deuteronomio. Y Jesús, conociendo los corazones, las intenciones de aquellos, le hace una pregunta. El texto es claro. En el momento que Jesús pregunta, el que esté fuera de pecado que tire la primera piedra, todos empezaron a salir por las razones que fueran. Ya Jesús le estaba recordando que Deuteronomio dice que tenían que coger a los dos. Pero lo que más me llama la atención de esta porción bíblica es la respuesta de Jesús a esta mujer. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Como le dije anteriormente, no fue una palabra de regaño, no fue que ella se escondiera, se fuera de su comunidad. El vete y no peques más, lo que nos está hablando, mis amados hermanos, Cristo le estaba hablando a aquella mujer era que Él le estaba extendiendo la gracia y el perdón que solamente Él podía dar. Que en aquel momento aquella mujer, en la condición que estaba, era perdonada. Sus pecados eran perdonados. Cristo le estaba dando una segunda oportunidad. Porque de eso se trata Cristo. Cristo se trata de que Él conoce nuestra condición de pecado, de que Él conoce nuestra condición y Él extiende su misericordia y su gracia para nosotros. Cristo le estaba diciendo a aquella mujer que Él estaba aceptando el arrepentimiento de ella y que por lo tanto Él estaba esperando de parte de ella frutos dignos de arrepentimiento. Cristo le estaba diciendo: tú fuiste pecadora, adúltera, pero ahora tú no vas a vivir la misma estilo de vida de estar acostándote con el hombre que no te pertenece. Tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar. El apóstol Pablo lo puso de esta manera, de tal modo que si alguno está en Cristo Jesús, escuche bien, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En aquel momento algo había sucedido en el ámbito espiritual. Aquella mujer se convirtió en una hija de Dios. Ya sus pecados no estaban allí. Ya su carga, su conciencia había sido limpiada. Y Cristo le quería decir: recuérdate que es por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Para eso yo vine. Yo vine para extender mi gracia a aquellos que la necesitan. Para Dios no hay pecados mayores o menores. Todos somos pecadores de alguna manera. Todos en algún momento merecemos que seamos apedreados, pero gloria al Señor, que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que todo aquel que es pecador se arrepienta y venga a los pies de Él y sea perdonado como aquella mujer. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vete y no peques más. Aquella mujer en aquel momento, igual que nosotros cuando recibimos al Señor, usted recibe el Espíritu Santo. El Señor pone vestiduras blancas resplandecientes sobre usted. Escribe su nombre en el libro de la vida.
No obstante, mis amados hermanos, todavía estamos luchando. Tenemos una batalla en nuestro cuerpo, como decía el apóstol Pablo. Y el Señor no le quiso decirle a aquella mujer, mira, ya tú no vas a pecar más, en el sentido literal. Aquella mujer en algún momento dado iba a cometer una falta, quizá iba a cometer un pecado, pero no el mismo pecado. No el mismo pecado, porque cuando Cristo te lava y Cristo te liberta y tú eres una hija de Dios y eres una nueva criatura, tú no puedes permanecer en el mismo pecado. Tiene que haber cambio, por eso Cristo habló de fruto. Sin mí nada podéis hacer. Yo quiero que lleven mucho fruto y fruto abundante. Jesús esperaba de aquella mujer que aquel arrepentimiento fuera un arrepentimiento genuino que produciera un cambio de actitud, un cambio de mente y un cambio de vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vete y no peques más. En el libro también de Juan, el libro de Juan, también un relato muy similar, donde Jesús pronuncia las mismas palabras, pero Jesús le añade una frase más. Capítulo 5, donde allí se encuentra el relato de aquel hombre que va al estanque de Betesda, el paralítico. Dios lo sana, lo encuentra en el templo y le dice, vete y no peques más para que ninguna cosa mala te acontezca. Pero ¿por qué le dice eso Jesús? Esas son las palabras que Jesús nos habla en este día, aquellos que hemos abrazado la fe. El apartarse de Jesús trae consecuencias negativas a la vida de uno. Ahí está. Si aquella mujer volvía a la misma manera de vivir que ella estaba acostumbrada, posiblemente algo difícil le había pasado a ella. La palabra dice que cuando Jesús echa los espíritus que pueden haber en una persona antes de venir al Señor, aquella casa, nuestra casa, queda limpia, pero que si esa persona se aparta, dice que vienen otros 7 espíritus más poderosos y se apoderan y se hace difícil. En otras palabras, una vez que una persona ha conocido al Señor y le da la espalda y le insiste en pecar, se convierte en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo que pasa es que el corazón se va endureciendo y ya el pecado, practicar el pecado no le hace ningún efecto. Se endurece la mente, la conciencia, el corazón, y cuando viene a ver a aquella persona ya no tiene temor de Dios. Practica el pecado y ya no le duele. Y el creyente, nosotros tenemos que saber que aun cuando nosotros flaqueamos y cometemos falta o cometemos algún pecado, el Espíritu Santo que está en ti te empieza a redarguir. Tú pides perdón, Cristo, que está intercediendo ante la presencia de Dios, te limpia, te perdona, y tú cambias y tú dices, espérate, esto que estoy haciendo no le agrada a Dios, yo tengo que cambiar. Porque cuando estoy haciendo esto, falto a mi testimonio como hija de Dios y le falto a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos adoran al Señor? Algo te puede suceder para que no venga cosa peor a tu vida. Porque cuando tú decides hacer lo malo y rebelarte en contra de Dios, vas a estar desprovisto de la gracia de Dios y de la cobertura de Dios. Y te puede, lo que dice la palabra, lo que dice Jesús. Jesús hizo este comentario para prevenir a aquel hombre, pero también a nosotros los hijos de Dios.
de que es un riesgo, es un peligro, hermano, cuando le damos la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios, estamos diciendo, estamos rechazando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos rechazando el regalo de Dios. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y podemos caer en la disciplina de Dios, que es otro tema para poder hablar. Vete y no peques más es una invitación a caminar en el Espíritu. Si usted se busca Gálatas 5:16, vaya conmigo allá. Gálatas después de 2 de Corintios. Digo pues, el apóstol Pablo, andad, ¿cómo? En el Espíritu. Dios espera de aquellos que son perdonados que andemos en el Espíritu. No es imposible. Andar en el Espíritu es estar lleno del Espíritu Santo, estar lleno de la palabra de Dios, cumplir con sus mandamientos, cumplir con su palabra, tener una relación íntima con Dios. Eso significa andar en el Espíritu. No es andar por los aires. No es vivir en una burbuja, negando de que enfrentamos problemas, de que no somos exentos a los problemas, sino que dice ahí la palabra de Dios, andar en el Espíritu es estar confiando en la fuerza del Señor. Es estar confiando y caminando bajo la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te orienta, el Espíritu Santo te capacita. Tú tienes que depender del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, no podemos ser unos carnales, hermanos. No podemos dejar que nuestros deseos, pasiones, controlen nuestra vida. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de control, de dominio propio. Ay, es que yo no me puedo, es que soy tan débil. Pues hermano, dobla rodilla, hermana, dobla rodilla y clama a Dios y pídele a Dios que te liberte de ese pecado. Ayuna a Dios, órale a Dios. Señor, yo te lo entrego a ti. La palabra dice que tenemos que sacrificar, crucificar la carne. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, ahí está. Tenemos que dejar llevarnos por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Vete y no peques más. Nos habla también de que Cristo nos hizo libres. Libre de conciencia, de la mala conciencia, libre de ese pecado. Mire lo que dice ahí en Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. ¿Qué dice la palabra? A libertad fuimos llamados. O sea, ya no somos esclavos del pecado. 5:13 de Gálatas. De Gálatas 5:13. Solamente que no uséis la libertad. Escuche bien, esto es importante. No uséis la libertad para ocasión
de la carne, sino sirvaos los unos a los otros. En otras palabras, mis amados hermanos, Cristo te hizo libre, te libertó. Entonces no hay razón por la cual tengamos que volver atrás. Y ser atados, cautivos de lo que Cristo nos libertó. Ahora bien, pensando en la mujer, Cristo la perdonó, le dijo, vete y no peques más. Pero aquella mujer se tenía que quedar y lidiar con cosas consecuencias del pecado que ella había cometido. Escuche bien, Cristo la perdona, pero el pecado tiene sus consecuencias, ¿sí o no? No se borran. Déjeme explicarle. Ella tenía que vivir en aquella comunidad, la gente la conocía, ella tenía que lidiar, que cuando una persona la veía podía estar comentando, ¿tú ves esa que va por ahí? Esa fue la que estaba acostada con aquel que la cogieron en el mismo acto. Tenía que estar lidiando con todos esos comentarios, con todos esos señalamientos. Y Cristo lo que le quiso decir es, acuérdate que de la misma manera que yo te perdoné, ¿tú vas a qué? Tú vas a perdonarlos a ellos cuando se levanten contra ti, cuando te señalen, cuando hagan un comentario. Tú eres pecadora. Inclusive, cada vez que veía aquel individuo por el cual ella se acostó y se dio a la tentación, tenía también que enfrentarlo. Y tenía que acordarse que el vete y no peques más. Cristo le estaba diciendo a ese mismo, a esos fariseos y escribas que te cogieron en el mismo acto de adulterio, tú tienes que perdonarlos y tienes que olvidarte. Lindo mensaje, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido limpiados y lavados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos de nosotros tenemos que enfrentar las mismas situaciones que enfrentó esta mujer o que iba a enfrentar esta mujer que la Biblia no dice? Pero nosotros sabemos que la vida continúa. Y que Cristo te ve de una manera, Cristo te ve con vestiduras blancas, pero los que están al lado tuyo, tus familias, tus amistades, no te ven de la misma manera. Te siguen viendo como la persona aquella que conocieron. Pero ahora Cristo esperaba que ella demostrara que ella era una mujer completamente diferente. Vete y no peques más. Acuérdese de eso siempre. Cristo no quiere que volvamos a ponernos las vestiduras del viejo hombre, de la vieja criatura. Cristo quiere que nosotros nos pongamos las vestiduras de santidad y le pidamos a Dios cuando enfrentemos la tentación, el enemigo con sus artimañas nos quiera tender una trampa, que nosotros como hijas, hijos de Dios, nos paremos firmes y conozcamos nuestra identidad como hijos de Dios. Usted no se puede bajar al mismo nivel de una persona que no conoce a Cristo. Si alguien usted lo insulta, usted no puede insultarlo para atrás. Eso lo dice la palabra. Porque ¿cuál es la diferencia entre un hijo de luz y un hijo de tinieblas? Cristo le estaba diciendo a aquella mujer, tú tienes que ser ahora la luz en medio de las tinieblas. Tú tienes que hacer como Zaqueo, aquel hombre que engañó tanta gente y que no era querido. Y Cristo lo vio en aquel árbol y le dijo, Zaqueo, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa. Cristo mostrándole la misericordia y la gracia de Dios
sobre aquel pecador, sobre la mujer samaritana cuando le dijo, ¿cuántos maridos tienes? Vete y busca a tu marido. 5 maridos has tenido, ¿sabes? Quizás nadie lo sabe, pero yo lo sé, porque yo conozco tu vida de arriba a abajo. Y nada se escapa ante los ojos de Dios. Y de la misma manera que Él expresó su misericordia y su amor a todas estas mujeres, a Mateo, publicano, fijándose en el corazón de aquel pecador arrepentido que admite, que reconoce su falta, porque ahí está el problema, hermano. Muchas veces el problema es que las personas no quieren reconocer su falta, que las personas no quieren arrepentirse de sus pecados, porque dice la palabra que no quiere que vengan a la luz para que sus obras sean conocidas. Quieren permanecer en esa situación. Pero una persona que realmente está arrepentida y ama a Dios tiene que apartarse del pecado, porque dice la palabra que Dios nos llama a santificación. Dios te escogió desde el principio del mundo para ser santificados en Cristo Jesús. ¿Cuánto adoran al Señor? Póngase de pie y cierre sus ojos. Y hable con el Señor en esta mañana. Recuérdate que Cristo es el mismo de ayer y por siempre. Y que si nosotros venimos a los brazos de Él con sinceridad y honestidad y confesamos nuestras faltas, Él está dispuesto a perdonarnos. Pero es importante, mis amados hermanos, que entreguemos ciertas cosas, las entreguemos a Dios. Aquella mujer tenía que entregar aquella vida. Aquella vida no le agradaba a Dios. ¿Qué tú tienes? ¿Qué yo tengo? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué practico yo? ¿Qué pensamiento yo tengo que se lo tengo que entregar a Dios? Y decir, Dios, yo te quiero ser fiel. Yo te amo porque tú me amaste primero. Yo quiero entrar al reino de los cielos, Señor. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Tu palabra, Señor, es clara. Tú no nos hablas con rodeo, Dios, porque Dios, al hijo que ama, Dios, lo exhorta, lo disciplina. Dice tu palabra, porque le ama, Dios. En esta mañana, Dios, en esta mañana, tú que conoces nuestros corazones, nada se escapa, Dios. Si hubiera alguno, Dios, en esta hora que está pidiendo perdón y misericordia, que se siente, Señor, como aquella mujer arrinconada, humillada, esperando el juicio, que en esta hora, Dios, pueda sentir tu mirada tierna, que en esta hora, Dios, pueda entregar su vida a ti, Señor, arrepentirse de sus pecados y recibirte a ti, Jesús, como el único y exclusivo Salvador, aquel que siempre está esperando por el pecador, aquel que siempre está tocando a la puerta, aquel que quiere lo mejor para nosotros, aquel que quiere darnos vida eterna y vida en abundancia, aquel que quiere, Señor, hacer de nuestro corazón un corazón digno para la gloria de tu nombre. Aquel que quiere que vivamos en paz, en comunión con nuestro Padre Celestial. En esta hora, Dios, perdona
los pecados. En esta hora, Señor, restaura. En esta hora, Dios, habla, toca, redarguye para la gloria de tu nombre. En esta hora, Dios, permite que haya transformación, Señor, de conciencia en nosotros. Y ayúdanos, Dios, cada día a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a cada hijo, hija tuya, a cada oyente, Señor, que en esta hora nos escucharon, Señor. Si alguno se siente, Señor, tú conoces, Dios. Conoce las lágrimas, conoce nuestro corazón. Y hay algunos, Señor, que ahí su corazón te está pidiendo perdón, está pidiendo socorro, ayuda a Dios, porque quizás está en una situación semejante a la de esta mujer y tú le has hablado. Te pedimos, Dios, que tú le ayudes en este momento, que tú le visites, que tú le restaures y que pueda escuchar tu voz. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.